Este es el trabajo práctico de química número 3 para los alumnos de cuarto año. En él se titula Compuestos inorgánicos. Ahí tenemos el texto que nos habla acerca de los compuestos inorgánicos y de los tipos de compuestos inorgánicos, es decir, la clasificación. Y que tenemos varios tipos. Bueno, hay que leer bien el texto. Bueno, acá hay otro texto que se titula Valencia y número de oxidación. Y vamos a las actividades. En el primero, bueno, hay que responder el cuestionario guía, que dice, ¿qué son los compuestos inorgánicos? ¿En qué se diferencian de los compuestos orgánicos? También nos pregunta la clasificación. Bueno, acá en el primer texto vamos a tener qué son los compuestos inorgánicos, ¿sí? ¿Y en qué se diferencian de los orgánicos? Fíjense que acá nos habla un poquito de los orgánicos, que los orgánicos son los típicos de la química de la vida, son aquellas cuya composición gira en torno al carbono y al hidrógeno. Esos son los orgánicos, y el resto van a ser los inorgánicos. La clasificación de los compuestos inorgánicos va a ser en compuestos binarios, como dice ahí, ternarios, cuaternarios. ¿Cuáles son los compuestos binarios, ternarios y cuaternarios? Nos pregunta. ¿Cuáles son? Fíjense, acá le podemos poner el concepto de compuesto binario, que son aquellos que están compuestos por dos átomos de dos elementos solamente, y van a ser los óxidos, los hidruros, las sales binarias y los hidrácidos. En los compuestos los ternarios son aquellos que están formados por tres elementos, ¿sí? Y ellos son hidróxidos, oxoácidos y oxisales neutras. Y los cuaternarios están constituidos por cuatro elementos, y ellos son oxisales ácidas, dobles y mixtas. Vamos a la última pregunta que dice, ¿qué es el número de oxidación y en qué se diferencia de la valencia? Eso lo tenemos en el último texto. El número o estado de oxidación de un elemento en un compuesto es la carga eléctrica que poseería un átomo de dicho elemento si todo el compuesto del que forma parte estuviera constituido por iones positivos y negativos. Sería el concepto, ¿sí? Quiere decir que es la carga que tendría un átomo si el compuesto estaría formado por un tipo de enlace iónico, ¿sí? En donde se forman iones positivos y negativos. Siempre el número de estado de oxidación es el símbolo del elemento y seguido lo que va, el número con un signo, ya sea positivo o negativo. ¿Sí? Por ejemplo, el aluminio es +3. Y hay otros elementos, por ejemplo, el hierro tiene varios estados de oxidación. Fíjense, 6, 5, 4, 3, 2. Y vamos a ver que siempre en la tabla periódica, bueno, en la mayoría de las tablas periódicas, los que están en negrita, los que están en un color más oscuro, son los que se utilizan o los más comunes, ¿sí? Esta información la sacamos de la tabla periódica, ¿sí? En la tabla periódica cada casillero de cada elemento tiene mucha información, y vamos a ver allí los estados de oxidación, por ejemplo, del hierro, ¿sí? ¿En qué se diferencia de la valencia? Bueno, acá arriba hablaba un poquito de lo que es valencia, que es un término antiguo ya, ¿sí? La valencia es la capacidad de combinación de un átomo con otros para formar un compuesto, ¿sí? Y en la actualidad se utiliza más número de oxidación que valencia. Punto 2. Bueno, aquí tienen que realizar un mapa conceptual en el cual se integren los distintos tipos de compuestos inorgánicos. Lo que quiero es que hagan un mapa en el cual se integren todos estos compuestos, los binarios, los ternarios y los cuaternarios, en un solo mapa que esté integrado. Punto 3 dice, clasifiquen los siguientes compuestos en binarios, ternarios y cuaternarios justificando su respuesta. Vamos al primero. Este primer compuesto, fíjense, ¿por cuántos elementos está formado? Está formado por el sodio, le voy a marcar acá con un color amarillo, y por otro que es el cloro, que ya es un elemento distinto, se pone con verde. Entonces está formado por dos tipos de elementos distintos, átomos de elementos distintos. Entonces corresponde a un tipo de compuesto binario, porque justamente el concepto me dice que
Un compuesto binario es aquel que está formado por átomos de 2 elementos, solamente 2 elementos. El de abajo, fíjense, vamos a analizar el segundo compuesto, el B. Tenemos el potasio, está formado por el elemento potasio, por otro elemento que es el oxígeno, le voy marcando con un color distinto cada elemento, y por el último elemento que es el rosa, el hidrógeno, con color rosa. Entonces, este compuesto está formado por 3 elementos distintos, entonces va a ser un compuesto ternario. Compuesto ternario. Y así vamos a seguir clasificando el resto. Fíjense, un cuaternario va a ser el punto J, ¿sí? El compuesto J. Si analizamos este compuesto, vemos que está formado por 4 elementos distintos. Uno es el sodio, el hidrógeno, pinto otro color, el carbono, ¿sí? Y por último el oxígeno. Tiene 4 elementos distintos, por lo tanto es un compuesto cuaternario. Bien. Vamos al punto número 4. Dice, indica los números de oxidación de los siguientes elementos químicos. Esa información la vamos a extraer de la tabla periódica que les había mandado, ya sea por WhatsApp o vía Facebook. Es una tabla de color amarillo que tiene todos los estados de oxidación de los elementos. O bien ver anexos. Ver anexos es lo que sigue, ahí dice anexo, que es una lista de los estados de oxidación de los elementos. Entonces pueden utilizar cualquiera de las dos herramientas para poder extraer los estados de oxidación de cada uno de esos elementos y ponerlo al lado. Por ejemplo, el sodio. Vamos a poner los estados de oxidación del sodio. Buscamos el elemento sodio con símbolo Na y vamos a ver que el estado de oxidación es más 1. Más 1. Y escribimos. Lo mismo con, acá por ejemplo, el cromo. Cr. Símbolo Cr es cromo. Buscamos el elemento cromo. ¿Sí? Estoy encontrando el elemento cromo. Acá está. Cromo, fíjense, tiene más 2, más 3 y más 6. O sea que esos 3 numeritos tengo que poner. Más 2, más 3 y más 6. Voy a separar con coma. Y así sigo completando el resto de los elementos. Con eso ya terminan el práctico.